Cuando llego a ese 12º round, que me dice Búfalo, Julio, es el último round, vamos, despierta, tú todavía puedes noquearlo, vamos, hazlo por tu familia, vamos, hazlo por México, hazlo por tus hijos. Faltando 15 segundos, sí. Le pego ese derechazo. Un hombre estuvo a solo 2 segundos de la gloria, 2 malditos segundos de convertirse en leyenda, pero un árbitro corrupto o incompetente, tú decide, le arrebató todo frente a millones de personas. Esta es la historia de cómo Meldrick Taylor tuvo la victoria más importante de su vida literalmente robada de sus manos ensangrentadas. Cómo esos 2 segundos lo dejaron con daño cerebral permanente, orinando sangre pura en un hospital. Y cómo Julio César Chávez se convirtió en héroe nacional gracias a la decisión más polémica que jamás haya visto el boxeo. Quédate hasta el final porque te voy a revelar exactamente qué le dijo el entrenador a Taylor antes del último round que lo condenó a la tragedia, las lesiones escalofriantes que los médicos encontraron después y por qué este combate sigue siendo el más controversial 36 años después. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir sobre el 17 de marzo de 1990 te va a dejar sin aliento. Es marzo de 1990, apenas un mes después de que Mike Tyson perdiera de forma humillante ante Buster Douglas, y el mundo del boxeo necesita desesperadamente redención. Las Vegas Hilton se prepara para recibir lo que todos saben será una guerra. Thunder Meets Lightning es el nombre de este evento. Trueno contra relámpago, y nunca un combate tuvo un nombre tan profético. En una esquina, Julio César Chávez, el invicto mexicano con 68 victorias y ninguna derrota, 56 knockouts en su récord perfecto. Un hombre que nunca había conocido la derrota, que había ganado títulos mundiales en 3 divisiones diferentes, y que cobraba $1.400.000 por defender su corona. En la otra esquina, Meldrick Taylor, el chico dorado de Filadelfia, medallista de oro olímpico a los 17 años, poseedor de las manos más rápidas que el boxeo hubiera visto jamás, invicto también con 24 victorias, un empate y 14 knockouts devastadores. Taylor tenía solo 23 años, 4 años más joven que Chávez, y todo el futuro por delante. Lo que nadie sabía esa noche era que uno de estos hombres saldría del ring con su vida destruida para siempre, su cerebro dañado irreparablemente, su carrera arruinada y una controversia que lo perseguiría hasta el día de hoy. La pelea era por la unificación de los títulos WBC e IBF de peso superligero, 140 libras de músculo, velocidad y violencia pura. Los expertos estaban divididos. Algunos decían que la velocidad de Taylor era demasiado para Chávez, que el mexicano nunca había enfrentado manos tan rápidas. Otros argumentaban que Chávez era un destructor imparable, que su pegada demoledora eventualmente rompería a cualquier hombre. Ambos tenían razón, y ambos estaban equivocados de formas que nadie podía predecir. Cuando sonó la campana del primer round, Taylor salió como un tornado. Sus manos eran un borrón, combinaciones de 4, 5, 6 golpes que llegaban de ángulos imposibles. Sammy Fuentes here in November. Chávez, acostumbrado a imponer su ritmo, a quebrar a sus oponentes con el cuerpo a cuerpo, no podía ni tocar a este fantasma que bailaba frente a él. Las estadísticas de ese primer round son brutales. Taylor conectó 33 golpes mientras Chávez apenas pudo tirar 27. El mexicano solo acertó 9 de esos 27 intentos. Era una humillación en cámara lenta. El público mexicano en Las Vegas comenzaba a preocuparse. Este chico de Filadelfia no estaba mostrando respeto, no tenía miedo del invicto Chávez, y lo peor de todo, lo estaba haciendo ver lento, viejo, acabado. Los siguientes rounds fueron más de lo mismo, pero elevado a una potencia absurda. Taylor no solo boxeaba, estaba dando una clínica magistral. Se movía en círculos, entraba con combinaciones rápidas y salía antes de que Chávez pudiera responder. Para el octavo round, las estadísticas de CompuBox contaban una historia devastadora. Taylor había conectado 269 golpes, casi el doble de los 137 de Chávez. Los 3 jueces tenían a Taylor ganando cómodamente.
Dave Moretti lo veía arriba por 5 rounds, Jerry Roth por 6, y solo Chuck Giampa tenía la pelea más cerrada. Pero incluso para el ojo inexperto era obvio. Meldrick Taylor estaba destrozando al supuestamente invencible Julio César Chávez. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro, donde la velocidad y la técnica empiezan a ceder ante algo más primitivo y terrible. Porque si bien Taylor conectaba el doble de golpes, los golpes de Chávez eran diferentes. Cada puñetazo del mexicano llevaba intención asesina. Cada impacto era como un martillo contra carne y hueso. He's not throwing combinations, he's not throwing body shots, he's out-punching and outscoring Chavez. Well, his plan coming in was simply to win one. Y poco a poco, round tras round, esos martillazos comenzaban a hacer efecto. El rostro de Taylor empezó a hincharse en el 9º round. Primero fue solo alrededor de los ojos, luego la boca comenzó a sangrar. No era un corte limpio, era algo peor, algo interno que se estaba rompiendo. Los huesos alrededor de su órbita ocular se fracturaban sin que nadie lo supiera. Astillas microscópicas que perforaban tejido blando. Taylor seguía ganando en las tarjetas, seguía siendo más rápido, más técnico, pero su rostro empezaba a parecer una máscara de horror. Y lo más aterrador de todo es que él no se daba cuenta de cuán grave era el daño. Los boxeadores tienen esta habilidad terrible de disociar el dolor, de seguir adelante cuando cualquier ser humano normal ya habría colapsado. Taylor había tragado tanta sangre de su propia boca que su estómago estaba lleno de ella. Sus riñones estaban siendo sobrecargados procesando toda esa sangre, filtrándola, tratando desesperadamente de mantener funcionando a un cuerpo que estaba siendo sistemáticamente destruido desde adentro. El round 1 fue donde todos empezaron a preocuparse realmente. Chávez, sintiendo que su oponente finalmente empezaba a debilitarse, intensificó su ataque. Ya no perseguía a Taylor por el ring. Ahora Taylor ya no podía escapar tan fácilmente. Sus piernas, esas piernas que lo habían llevado bailando por 11 rounds, empezaban a fallar. Chávez lo alcanzaba más seguido, lo golpeaba con mayor frecuencia y cada impacto resonaba con un sonido húmedo y enfermizo. Al final del round 1, algo espantoso sucedió. Cuando sonó la campana, Taylor comenzó a caminar hacia la esquina equivocada. Estaba completamente desorientado, confundido, su cerebro sacudiéndose dentro de su cráneo como gelatina en un frasco. El árbitro Richard Steele tuvo que agarrarlo y dirigirlo físicamente hacia su propia esquina. Ese debió ser el momento de advertencia, la señal de que algo estaba terriblemente mal. En la esquina de Taylor, su entrenador, Lou Duva, un hombre que había entrenado a decenas de campeones, estaba a punto de cometer el error más grande de su carrera, un error que perseguiría a Taylor por el resto de su vida. Duva miró las tarjetas que sus asistentes le mostraban, vio que Taylor iba ganando, pero en lugar de decirle a su peleador que solo sobreviviera 3 minutos más, en lugar de ordenarle que corriera, que evadiera, que se moviera y nada más, le gritó algo que selló su destino. Necesitas ganar este round. Esas 6 palabras condenaron a Meldrick Taylor, porque Taylor, siendo el guerrero que era, interpretó esas palabras como una orden de pelear, de intercambiar, de buscar la victoria en lugar de simplemente no perder. El round 12 comenzó, y Taylor, exhausto, sangrando, con fracturas que ni siquiera sabía que tenía, decidió pararse frente a Julio César Chávez y pelear. The aggression be with Chavez, it's more so with Taylor. He's found out he's behind on points. Well, they're both more pawing than punching now. At a time when he needs the best. Los primeros segundos fueron relativamente tranquilos, ambos hombres midiendo distancia, pero entonces Taylor hizo algo increíblemente estúpido o increíblemente valiente, dependiendo de cómo lo mires. Se acercó a Chávez y comenzó a intercambiar golpes de poder, golpe por golpe, en el centro del ring. Era exactamente lo que Chávez había estado esperando durante 11 rounds completos. En algún momento del round, Taylor incluso se resbaló tirando un gancho salvaje, cayendo al canvas sin que Chávez lo tocara, una señal obvia de cuán agotado estaba. Los segundos pasaban como horas. Taylor seguía adelante con pura voluntad. Su técnica había desaparecido. Ahora solo era orgullo e instinto manteniéndolo de pie. Chávez podía oler la sangre, literal y metafóricamente. Con aproximadamente 1 minuto restante en el round, Chávez comenzó a aterrizar golpes limpios y duros.
Taylor, en un momento de bravuconería suicida, se burló de Chávez, fingiendo estar débil, invitándolo a atacar. Fue la última chispa de su personalidad antes de que todo se fuera al infierno. Chávez aceptó la invitación con entusiasmo brutal. Con 25 segundos en el reloj, Chávez conectó una derecha que hizo que la cabeza de Taylor se sacudiera violentamente hacia un lado. Taylor se tambaleó hacia adelante, hacia una esquina, exactamente donde Chávez lo quería. El mexicano, con instinto de tiburón, persiguió a su presa herida y lo arrinconó. Taylor no podía escapar. Sus piernas ya no respondían a su cerebro, y Chávez comenzó a bombardearlo con golpes. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Cada golpe era un intento de asesinato legalizado. Y entonces, con aproximadamente 10 segundos restantes en toda la pelea, Chávez lanzó una derecha que viajó apenas 6 pulgadas, pero que portaba toda la desesperación, toda la frustración, toda la furia de 11 rounds de perseguir a un fantasma. El golpe conectó directamente en el mentón de Taylor, y sus piernas simplemente dejaron de funcionar. Cayó hacia atrás, golpeando el canvas con un sonido sordo que hizo que todos en el Hilton contuvieran el aliento. El árbitro, Richard Steele, comenzó la cuenta. Taylor, operando en puro piloto automático, en instinto de supervivencia codificado en años de entrenamiento, usó las cuerdas para jalarse hacia arriba. Se levantó a la cuenta de 5, de pie, pero cualquiera con ojos podía ver que no estaba realmente ahí. Sus ojos miraban sin ver, su boca colgaba abierta, sangre goteando de sus labios destrozados. Steele se acercó a Taylor y le preguntó la pregunta obligatoria: ¿estás bien? Taylor no respondió. Solo miraba hacia su esquina donde Lou Duva había saltado sobre el aprón del ring, gritando algo ininteligible. Steele preguntó de nuevo: ¿estás bien? Silencio. Los ojos de Taylor estaban vidriosos, perdidos, su cerebro demasiado traumatizado para procesar la pregunta más simple. El reloj marcaba 2 segundos, solo 2 segundos para el final del round, para el final de la pelea, para la victoria de Taylor. Pero Richard Steele, en el momento más controversial de su carrera, hizo un gesto con sus brazos en X y gritó que la pelea había terminado. Caos absoluto explotó instantáneamente. Lou Duva estaba gritando que Steele los había robado, que era un fraude, que había sofocado. El equipo de Chávez celebraba como si hubieran ganado la lotería, porque básicamente lo habían hecho. Chávez caía de rodillas besando el canvas, sabiendo que había esquivado la primera derrota de su carrera por literalmente 2 segundos. Taylor, todavía aturdido, todavía no comprendiendo completamente lo que había pasado, fue llevado a su esquina. Y entonces, cuando finalmente procesó que la pelea había terminado, que había perdido, el devastamiento en su rostro era algo que ninguna cámara podría capturar completamente. Las tarjetas de los jueces se revelaron y confirmaron lo que todos sabían. Taylor había estado ganando cómodamente. 107-102, 108-101. Solo un juez tenía a Chávez arriba por un punto. Si esos 2 segundos hubieran transcurrido, si Steele hubiera esperado literalmente un parpadeo más, Meldrick Taylor habría sido campeón mundial unificado, habría derrotado al invicto Julio César Chávez, y su nombre estaría grabado entre las leyendas del deporte. En lugar de eso, fue llevado directamente del ring al hospital donde los médicos descubrieron los horrores que Chávez había infligido. Doble fractura facial, los huesos alrededor de su ojo socket completamente destrozados, su boca requiriendo múltiples puntos de sutura, y lo más aterrador, estaba orinando sangre pura porque sus riñones habían sido tan dañados que no podían filtrar correctamente. Pasó 4 días hospitalizado, recibiendo transfusiones de sangre, siendo monitoreado por daño cerebral, mientras el mundo del boxeo debatía si Richard Steele había salvado su vida o robado su sueño. Lo que vino después para Taylor fue aún más trágico. Nunca fue el mismo peleador, su velocidad disminuida, su confianza destrozada, y lo peor, los síntomas de daño cerebral traumático comenzaron a aparecer. Su habla se volvió más lenta, arrastraba palabras, tenía problemas de memoria. Ganó otro título mundial en 1991, pero lo perdió rápidamente. En 1994 aceptó una revancha con Chávez, buscando redención, buscando probar que podía vencer al hombre que le había quitado todo.
pero fue noqueado brutalmente en el octavo round, su última pelea por un título, el último intento de recuperar la gloria que estuvo a 2 segundos de alcanzar. Para el 2009, Taylor publicó un libro titulado 2 segundos de la gloria, detallando su versión de esa noche maldita, insistiendo hasta el día de hoy que podía continuar, que le robaron la victoria más importante de su vida. Chávez, por su parte, se convirtió en una leyenda viviente en México. Su racha invicta eventualmente llegó a 89 victorias antes de su primera derrota. Pero incluso él admitió años después que Taylor lo había golpeado como ningún otro hombre, que por primera vez en su carrera sintió que podía perder, que podía morir en ese ring. La pelea fue nombrada Pelea del Año de 1990. Pelea de la década de los 90s, y hasta el día de hoy sigue siendo el combate más controversial en la historia del boxeo. 36 años después, la pregunta sigue sin respuesta definitiva. ¿Richard Steele salvó la vida de Meldrick Taylor o le robó su destino? Solo 2 segundos separaron la gloria eterna de la tragedia permanente, y esos 2 segundos cambiaron 2 vidas para siempre.